Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy sábado 18 ya de septiembre. Vamos a continuar con el TCD del día de hoy. Vamos a meditar en Jueces 20, del 29 al 48. Es un poco largo y vamos a ir leyéndolo por partes para que el Señor nos pueda ir hablando. Vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra un día más, de conocerte, de conocer tu corazón, Señor. Ayúdanos, llévanos a toda verdad, Espíritu Santo. Danos sabiduría y entendimiento, no a nuestra manera, sino a la tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer en el versículo 29. En el TCD tiene por título Decadencia Espiritual. Y dice: Entonces puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Al tercer día subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín y presentaron batalla delante de Gabá como las otras veces. Salieron a su encuentro los hijos de Benjamín, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. Los hijos de Benjamín decían: están vencidos ante nosotros, como la vez anterior. Pero los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. También los emboscados de Israel salieron de sus escondites en la pradera de Gabá y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, lo cual hizo que la batalla arreciara. Pero los de Benjamín no sabían que ya el desastre se cernía contra ellos. Vamos a ponerlo un poco en contexto, hermanos. Este es el tercer día de batalla que está enfrentando pues el pueblo de Israel contra la tribu de Benjamín, y todo esto a raíz de este problema que hubo por busca de justicia de este levita, ¿no? Y Benjamín pues en este tercer día ya estaba confiado, a pesar de que era una tribu con muchos menos números de guerreros comparado con Israel. Los 2 primeros días de batalla, la victoria pues fue de Benjamín, ¿no? Entonces ellos se sintieron confiados en ese tercer día y salieron, ¿no? Y ellos decían, dice la palabra: están vencidos, huiremos y los alejaremos como la vez pasada. Y esta es una confianza en ellos mismos, una confianza en lo que ellos ya habían pasado, al igual que Israel, ¿no? Israel, vemos que inicia todo este problema porque se sintieron confiados y salieron a la batalla de frente sin consultarle al Señor nada, sino de frente salieron a pelear contra sus propios hermanos. Perdieron el primer día, perdieron el segundo día, el tercer día tuvieron que ayunar y orar y clamar al Señor. No, y en esta palabra que les da el Señor de que iban a vencer, es por eso que ellos se pueden lanzar una vez más a pelear, ¿no? A pesar de estos dos fracasos anteriores. Israel entendió que necesitaban consultar al Señor, que necesitaban depender del Señor, pero también necesitaban prepararse cuidadosamente, no, porque no era una batalla pues sencilla. Y a pesar de que eran un número mayor, a pesar de que probablemente tuvieran todas las ventajas, necesitaban idear estrategias, y una de estas estrategias fue hacer una emboscada, ¿no? Y eso nos enseña que no debemos confiar en lo que aparentemente
se ve o tenemos, ¿no? O ya hemos pasado nuestros propios esfuerzos o en las cosas que ya hemos venido conociendo. Porque de Dios, como dice el TCD, de Dios es la victoria, no solo de Él. Y fue que este pueblo de Israel ganó porque Dios se lo había prometido, porque el Señor les dio su palabra y sabemos que la palabra de Dios se cumple y las promesas de Dios son verdaderas. Entonces es por ello que Israel pudo salir, porque por más numerosos que hayan sido, por más condiciones a favor que hayan tenido, si Dios no estaba con ellos respaldando, pues iban al total fracaso, ¿no? Como fueron las dos primeras veces. Una humillación necesaria para Israel, para que ellos pudieran entender que no se mandaban solos y que dependían del Señor. Vamos a continuar leyendo. Y Jehová, en el versículo 35, dice: Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel. No fue Israel, no fueron los muchos hombres de Israel, no fue la estrategia, fue Jehová. Aquel día mataron los hijos de Israel a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Los hijos de Benjamín vieron entonces que estaban siendo derrotados, y los hijos de Israel se dieron terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, avanzaron y pasaron a filo de espada a toda la ciudad. La señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas era que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y mataron como a 30 hombres de Israel, por lo que decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros. Como en la primera batalla, una vez más acá, Benjamín pues se confía, ¿no? Porque ellos estaban ganando esta pelea, estaban hiriendo y matando, pero solo a 30 hombres. Vamos a ver el desbalance de muerte que hay entre los de Benjamín y los de Israel, ¿no? Dice que en general fueron 25,000 hombres los que murieron de parte de Benjamín. Solo unos 700, 600 se volvieron y huyeron al desierto y se lograron salvar, contra unos 30 nada más de Israel. Benjamín estaba viendo estos 30 hombres que estaban matando y se sintieron confiados, ¿no?, en que ellos aparentemente iban ganando. Y cuando ya dice, entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había caído sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel y huyeron hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. En realidad, ¿quién los alcanzó? Jehová, porque de él fue la victoria. Y los que salían de las ciudades les cortaban el paso y los mataban. Vemos que la palabra nos dice que Benjamín empezó a tener temor porque se vieron rodeados, se vieron totalmente derrotados, porque no se esperaban este tipo de estrategia de parte de Israel, ¿no? Y cuando pues ven que la situación empieza a verse tortuosa o difícil, o aparentemente que ya no hay mayor esperanza, ellos entran en temor, y ese sí, pues no, así acercaron los de Benjamín, los acosaron, atropellaron desde Menujá hasta frente a Gabá, hacia donde nace el sol. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra, todos no eran pues personas, mujeres o niños, eran hombres que sabían a lo que iban, que tenían experiencia en guerra, en batallas. Murieron 18,000. Y los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, pero de ellos cayeron otros 5,000. Vamos, 18,000, 5,000. Y mataron de ellos a 2,000 hombres más, y luego 2,000 hombres más. ¿Cuánto vamos sumando? 18,000, 5,000 y 2,000. Vamos ahí 25,000 hombres de parte de Benjamín, contra unos solamente 30 que fueron los primeros que mataron de parte de Israel. Entonces, en el versículo final nos dice: todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, todos ellos hombres preparados, que sabían a lo que iban, que
que estaban dispuestos, ¿no? Probablemente a dar su vida por esta tribu, por defender lo que ellos consideraban justo. Pero sabemos de quién es la victoria, sabemos quién le dio la victoria a Israel, aún a pesar de que esto era algo totalmente loco, ¿no? Pelearse entre hermanos. Pero pues Israel es el escogido de Dios, entonces tenían en este momento el respaldo del Señor. Y vemos que al final, por más que Israel tuvo una victoria, por más que Israel fue más fuerte con la ayuda de Dios, no hubo gozo, no hubo algo de agrado en su corazón, ¿no? El problema está en que Israel pelea contra Benjamín, no contra Canaán, ¿no? Pelea contra su propia gente, contra sus propios hermanos, porque lejos de Dios, pues todo es distorsionado, hermanos. Lejos de Dios, cuando estamos apartados de la verdad del Señor, cuando hacemos lo que nos parece, cuando buscamos solo nuestros deseos hacia nuestros placeres. En este caso, pues hubo hambre de venganza, maldad en el corazón del pueblo de Benjamín por no querer decir la verdad y entregar a las personas culpables todo lo que ocasionaron, no por encubrir un pecado, por la dureza del corazón. Todo lo que ocasiona, hermanos, encubrir un pecado delante del Señor, aunque el Señor todo lo conoce, ¿no? Y sabemos que como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, hermanos. No hay nada oculto delante del Señor, nada. Él todo lo conoce y aún lo que no hacemos, Él ya lo sabe. Y todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Lo que este pueblo sembró, pues era pecado. Sembró estar en contra del Señor, ocultar la verdad. Y eso ¿qué fue lo que cosechó? Pues una guerra civil, ¿no? Una guerra civil entre hermanos, porque estaban lejos del Señor. Y sembrar venganza, no entregar a los culpables, no reconocer eso desde el principio, pues solo nos lleva a una muerte espiritual, ¿no? Como cristianos que conocemos al Señor y su palabra, ciertamente no nos conviene esto, porque vemos las consecuencias, y estas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino que entristece el corazón de Dios. Aún así, Dios, porque nos ama, nos atrae a su palabra y nos hace darnos cuenta, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero todo lo que se puede evitar, toda esta matanza innecesaria, más de 25,000 hombres muertos, un pueblo lejos de los caminos del Señor, no trae nada de provecho. En Salmos 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle, así como el salmista, al Señor, ¿no? Dios, examina mi corazón, conoce mi corazón, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, ¿quién mejor que Él para guiarnos a toda verdad? Y dice, ¿no? Ve si en mí hay camino de perversidad. Cuando nosotros queremos caminar en integridad delante del Señor, no hay temor en absoluto de decirle: Señor, mira mi corazón, Señor, pruébame, Señor, ve si en mí hay algo malo y corrígeme y guíame por el camino eterno, por el camino de verdad. Si de verdad amamos al Señor y tememos al Señor, pues no hay nada que ocultarle, ¿no? Por el contrario, queremos agradarle en el corazón, agradarle en nuestros pensamientos, agradarle en las palabras, en las acciones, agradarle en absolutamente todo a Dios.
y decirle al Señor, no, examíname porque nuestro corazón nos engaña. El corazón de este pueblo estaba endurecido por el pecado, estaba cegado a la verdad de Dios, estaba empecinado en su propia justicia. Y cuando no le pedimos al Señor que nos ayude a ver su verdad, su justicia, sus planes y su voluntad en la palabra, pues vamos a caminar como querramos y vamos a fallar, vamos a ir por caminos que parecen correctos, pero su fin es de muerte, ¿no? Su fin es de muerte. En Isaías también 55:7 la palabra dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este pueblo de Israel necesitaba volverse desesperadamente al Señor. Se había perdido en sus pensamientos, en sus malas decisiones, se había perdido en el camino que estaban llevando. Todos ellos se habían desviado, habían dejado al Señor, habían caído en idolatría. Todo eso empezó como una pequeña bolita de nieve que fue agrandándose. Y como dice pues, y lo que se basa en este libro, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que se le daba la gana porque andaban sin rey. Gracias al Señor y su infinito amor y su plan desde el principio es darnos un rey soberano, un rey justo, alguien que sea nuestro buen pastor, que es Cristo Jesús. Y debemos caminar en Él, como dice Colosenses, estar arraigados en Él y firmes en Él para poder conocer su verdad, para poder amar la verdad, ¿no? Y poder hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y no vivir como querramos, no desviarnos, uno porque no nos conviene y dos porque amamos al Señor por sobre todas las cosas. Y ya Dios en su infinito amor nos entregó a su Hijo para vivir como le agrada, para poder conocerlo. Entonces respondamos en obediencia, en temor del Señor, ¿no? Que nos examine el corazón todos los días, porque eso es lo que buscamos como hijos de Dios, agradar al Padre, someternos a su voluntad en todo tiempo, ¿no? Que nos aparte, que nos guarde del mal, que nos guarde del pecado como Jesús oró por nosotros, que nos guarde. Y eso vamos a orar, hermanos, en esta tarde, en esta mañana, ya para terminar este tiempo. Gracias, Cristo, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia con nosotros. Te entregamos este tiempo, ayúdanos a seguir meditando en ello. Gracias, Señor, por alejarnos de caminos malos, Padre, y llevarnos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Jesús seguiré.